Buenas noches, vamos a empezar en esta hora nuestro estudio de los miércoles en línea. Eh, Les invito a Mateo 5:33 al 37, por favor. Mateo 5:33 al 37. Dice la palabra del Señor. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento te rogamos, Señor bendito, que tengas a bien tener tu presencia en este tiempo, en este lugar, que tu palabra sea hablada y revelada conforme tú quieres, y en nosotros haya un entendimiento, en nuestras mentes, en nuestros corazones, con nuestros espíritus perceptibles a recibir de ti. Abre, Señor, la sabiduría en este momento, y que podamos entender y comprender tu voluntad, tus propósitos y lo que tú nos quieres revelar a través de tu palabra. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Leímos ahorita en Mateo 5:33 al 37 al Reina Valera. Me voy a permitir leer Nueva Traducción Viviente, y dice: también han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Continuando con el sermón del monte del Señor Jesús, vuelve a repetir esa frase de habéis oído que fue dicho, y esto es, literalmente, les enseñaron de una manera, pero les voy a venir a dar, hablando el Señor Jesús, la forma correcta en que aplica. Y basándose en esto dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y perjurar literalmente es romper el juramento. Y entonces lo que están diciendo es: no rompas tus promesas o tus votos. De hecho, voto, y por ahora lo vas a encontrar en la Biblia, en los pasajes, algunas veces va a ser votos, otro juramento. Si el voto es promesa que se hace a la divinidad o a las personas santas, ya sea por devoción o por tener determinada gracia. Esto es lo que tú prometes hacer. Cada uno de los prometimientos que constituyen el estado religioso y tienen admitidos la iglesia. Comúnmente esto del voto viene de un sentido espiritual, religioso y relacionado con Dios. Entonces, cuando tú haces un voto, es una promesa, o lo que llaman a veces una manda. Yo prometo, Señor. Ahora, un juramento es afirmación o negación de algo, poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. Un juramento es, ya ven cuando dicen, te lo juro por esta, ¿no? O no sé, a veces dicen, te lo juro por Dios que eso está mal aplicado, está mal dicho, de hecho. De hecho, es una forma incorrecta. Pero esta parte que Jesús dice, habéis oído, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, viene de dos pasajes. Números 32, que dice:
Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y aquí nos está dando un primer punto, un primer principio, que es: todo juramento viene por la boca. Lo que te comprometes con tu hablar viene a ser que tu palabra viene a constituirse como un contrato que te obliga a cumplirlo. Hoy, cuando haces alguna transacción, dices: oye, quiero ver el contrato, y firman el contrato. Ajá. Porque la palabra, el acuerdo hecho de palabra, a veces dice: no, pues es que hasta que papelito habla, ¿no? Si fue de palabra, no, mientras no hay un documento que compruebe, no se hace, no es inválido, o quién sabe si es verdad. Pero en aquel tiempo, de hecho, de acuerdo a lo que la ley estableció a través de Moisés, Dios mismo, es: tu palabra vale, tu palabra tiene un compromiso. Si tú dices hacer, tienes que hacer, y no puedes romper ese trato. Inclusive, si haces voto al Señor, estás obligado, dice, o hicieres juramento ligando tu alma con obligación, y esto es que de tu voluntad estás diciendo que lo vas a hacer. La Nueva Traducción Viviente dice: un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Y aquí vamos a ver un contraste muy importante. Dios es fiel en sus promesas. Él lo que dice hacer, Él lo hace. El hombre tiende a ser infiel. Ajá. Entonces, por eso viene esa reiteración que si tú prometes hacer algo, cúmplelo. Y aun por pequeño, insignificante que sea, tienes que cumplir lo que dices hacer. El problema es que inclusive a veces prometes cosas a Dios, te comprometes con Dios y no cumplimos. Digo, me voy a incluir porque todo lo hemos hecho. Deuteronomio, y el otro pasaje de acuerdo a la ley es Deuteronomio 32:21, que dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Si tú te comprometes algo con Dios, ten la disposición pronta a hacerlo. Y mira, y dice: y si no lo haces, te es contado por pecado. ¡Wow! Y a veces esta parte de cumplir o hacer promesas viene a ser algo que rompemos y nos es contado por pecado. Si tú le dices al Señor: Señor, si me concedes esto, o me das un trabajo, o me ayudas a librar de la deuda, o me ayudas con ese problema legal que tengo, o lo que sea, y le prometes decir: y no faltaré a tu iglesia, o no daré mi diezmo constantemente, o me comprometo a ayudar a los pobres, o lo que sea que tú hayas pronunciado de tus palabras, o a veces, o a lo mejor no dices con tus palabras, pero lo comprometes con tu pensamiento, estás obligado a hacerlo, y si no lo cumples, estás contado por pecado. Y ahí ponte a reflexionar cuántas veces hemos abierto nuestra boca o queriendo quedar bien, hablamos o se nos van las palabras, se nos va la lengua a algo que no es correcto y nos comprometemos a hacerlo. Y entonces, el problema es que no solamente lo hacemos con los hombres, sino con Dios. Y entonces, si no lo cumplimos, Dios nos dice: oye, tú me prometiste esto, ¿dónde está? Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que... Y la palabra nos da luz al respecto. Ana pidió un hijo, que fue Samuel. Y ella lo comprometió con Dios y cumplió. Al punto que tú lees en 1 Samuel, como los primeros capítulos, como Ana hace la oración, hay un testigo que es Elí, y al año cuando nace, cuando es destetado, va y lo presenta y lo entrega al Señor.
y el Señor le concede más hijos. Pero ¿te imaginas qué hubiera pasado si Ana no cumple su promesa? Dios hubiera estado ahí constante diciéndole, Ana, no has cumplido. Ana, no has hecho. Ana, lo que prometiste. ¿Cuántas veces a nosotros se nos puede ir la boca hablando de esta manera? Comprometernos con cosas, y ya no solamente con Dios, con las personas que nos rodean, nos comprometemos a cosas que no cumplimos. Y entonces el pasaje que Jesús está hablando aquí es, no rompas tus juramentos. Lo que hayas pactado, cúmplelo. Uh-huh. Y de hecho, viene más en la conversación, te lo hiciste al Señor. Si tú te comprometiste con Dios, ten por cierto que lo tienes que cumplir. Ahora, fíjate, en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, en Josué 11:39, vas a poder leer la historia de Jefté. Y Jefté hace una promesa, hace un voto, hace un juramento, en el cual dice, Señor, si tú me das la victoria sobre mis enemigos, la primer persona que salga de mi casa, te la entrego a ti. Y esa te la entrego a ti era sacrificio, ¿no? ¿Y qué ocurrió? La primera persona que sale a recibirlo es su propia hija, su única hija. Papá, qué bueno que llegaste, este fue bien, Dios se bendijo. Y Jefté, ay hija, no sabes lo que acabas de provocar. Y la hija, valientemente y temerosa, yo creo que de Dios, no da más contexto, pero dice, papá, lo que tú dijiste que ibas a hacer, cúmprelo. Ahora, más bien, dame un tiempo para disfrutar con mis amigas y entonces cumple tu promesa con Dios. Y sabes que Jefté tuvo que cumplir su promesa. Otro pasaje lo vemos en 1 Samuel 14:26, en el cual se nos describe, todo el capítulo se nos describe, cómo Saúl, haciendo guerra contra los filisteos, dice, nadie va a probar alimentos hasta que no hayamos terminado con todos. Y el único que no estaba ahí era su hijo Jonatán y su escudero. Y en la batalla, después de estar luchando y peleando, venía ya Jonatán cansado, y por el bosque se encuentra un panal de miel que corría, y él extendió, dice la palabra, su lanza y probó la miel, y dice que le cayó tan bien el alimento que hasta abrió los ojos recobró la vista. ¿Te ha pasado cuando estás muy cansado, sediento o hambriento, que con algo que comas o con algo que bebas, se te regresa el aliento así de, ay, recobré fuerzas? Bueno, así ocurrió con Jonatán. Pero todos pasaban por ahí y nadie comía, de los soldados del ejército de Saúl. Y dice el verso 26, entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento que había hecho Saúl. Y Saúl estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, a matarlo, porque dijo, yo lo prometí. El pueblo libró a Jonatán y a su escudero, porque por causa de él es que habían obtenido la victoria. Y decían, oye, ¿cómo va a morir el que nos guió a la victoria? Y literalmente el pueblo absorbió la culpa o las consecuencias del pecado. A lo que voy es esto. Todos en el Antiguo Testamento, o todos, sí, voy a hablar del Antiguo Testamento, conocían la ley. Y es más, inclusive, aún sin haber ley, conocían que un mandamiento, un juramento o un voto se tenía que cumplir. Job, que Job vivió a la par en tiempo, los estudiosos dicen que vivió en épocas por ahí de Abraham, no sé, estamos hablando de Génesis. Job dice 22:27, sus amigos hablando con él, unos amigos le dicen, orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. El amigo Elifaz le estaba diciendo a Job, paga los votos que hiciste con el Señor. Oye, pero Job ni siquiera había llegado el tiempo de que les fuera dada la ley, pero Job ya sabía.
y sus amigos ya sabían que un juramento se tenía que cumplir, y más si había sido con Dios. En Salmo 150 el salmista dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Está hablando David. David sabía que comprometerse algo con Dios no era un juego. Si él hacía un voto, lo tenía que cumplir. De hecho, podemos ver cómo cuando viene el castigo porque él hizo un censo y que el ángel se detiene en un lugar, David va y le dice: oye, se fue el nombre del personaje, pero David va y le dice: oye, véndeme tu terreno. Y el dueño le dice: no, te lo cedo. Dice: no, véndemelo, dice, porque no sacrificaré voto al Señor que no me cueste, sacrificio al Señor que no me cueste. Y eso viene a causa de ¿qué? Del voto que hizo. Entonces, David sabía perfectamente que él tenía que cumplir conforme a lo que se había dicho y establecido. Salmo 76:11. Prometed y pagar a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrenda al temible. Si tú prometiste, paga al Señor. Y de hecho será un buen momento para que, si en algún momento tú hiciste lo que llaman, y está en la mayoría de los casos está mal hecho, pero que tú hayas pactado algo con Dios queriendo hacer un intercambio, cumple lo que prometiste al Señor, más allá de lo que, o arrepiéntete de no haberlo cumplido y haber abusado del hecho de haber cumplido algo al Señor, haber hecho un voto o un juramento. Y hay algunas advertencias que vienen al respecto. Proverbios 20:25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Y aquí lo que está diciendo Salomón respecto a los votos es esto: cuando tú decidas hacer un voto con el Señor, sé consciente de cómo hacerlo. Sé consciente de lo que te estás comprometiendo y sé consciente de las consecuencias que conlleva el no hacerlo. Ahora, Jesús les dice: no jures, mejor no jures. Y ahorita les voy a decir a qué se refiere. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque el que Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y aquí Salomón, en dos pasajes diferentes, confirma esto: promesa que hagas a Dios, cúmplela. Oye, pero dice Jesús que no, que mejor no juremos, ¿no? Y viene ese contexto. No está mal que tú hagas una promesa al Señor, un voto. De hecho, comúnmente se hace algo muy común, es el voto de castidad o voto de obediencia o voto de pobreza, ¿no? Que te comprometes a hacer eso. Ese es un voto, ¿no? Un compromiso de algo. Ahora, el problema que había y que Jesús viene a corregir es que el pueblo, las personas, prometían tan fácilmente y aparte en nombre de Dios, que ese era el problema. Que decían: pues el abuso de hacer promesas, ¿no? Por ejemplo, si había alguna situación con una persona débil de carácter, para intimidar decían: no, mira, te lo juro por Dios que te voy a pagar, o te juro por Dios que te voy a regresar lo que me prestaste, o te juro. Ese era el problema, que juraban y utilizaban el nombre de Dios de una manera tan irrespetuosa, tan irreverente, que eso es lo que Jesús vino a decir. ¿Saben qué? Mejor no juren y no metan a mi Padre de por medio. De hecho, esa advertencia viene de este contexto. Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Y a este contexto vienen los juramentos que hacían y que inclusive nosotros debemos hacer cuando decimos delante de Dios que eso no fue. Y a lo mejor sí lo hiciste, pero para no quedar mal o para engañar a las personas y salir librado, hasta nos atrevemos a jurarlo en nombre de Dios sin considerar que estamos mintiendo o que estamos tratando de sacar ventaja. Levítico 19:12 dice: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. ¿Cuántas veces, y trae reflexión y espero que el Espíritu Santo te traiga a memoria, cuántas veces hemos hecho esto a la ligera? Por obtener algo, por tener un beneficio, y hacemos la promesa en nombre de Dios. Ese es usar el nombre del Señor en vano. Ya en otro estudio les decía, no está mal que le hablemos a Dios, al Padre, a Yahweh por su nombre. El tema es que no lo utilicemos, el problema es, o el pecado es usarlo de esa manera. En cosas que no tienen sentido y comprometernos a cosas que no, porque estamos profanando su nombre. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre. Lo que es santo lo estás haciendo profano. Y si el nombre de Dios es santo, utilizamos su nombre para exaltarle, no para meterlo en una situación en la cual quede en entredicho su santidad, su majestad, su poder, su señorío. Deuteronomio 5:11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No puedes decir, se me chisporoteó. Se me chispoteó, dijera el chavo. Fue sin querer, queriendo. No. De ahí la importancia de saber cuándo nombrar e invocar el nombre del Señor. No es lo mismo que tú lo invoques para adorarlo, que lo invoques para pedir ayuda, a que lo saques de tu secuaz, de tu ayudante, de tu pretexto, para obtener un engaño, un beneficio a costa de él. Ese es el problema. Y más ese es un juramento para salir librado. Y entonces Jesús, en ese contexto, en ese tiempo, lo que está diciendo es, no jures, si vas a meter al nombre de mi Padre, no jures, no te comprometas a nada. Y mucho menos lo utilices para engañar y sacar ventaja con otras personas. Voy a poner un ejemplo. Mateo 26:72. Si puedes ir por ahí tu Biblia. Mateo 26 describe cuando Jesús es apresado y es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás, y que lo están ahí maltratando y que se filtra Pedro. Pedro 3 veces niega al Señor. Y en la tercera vez dice, verso 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y esto que juró con juramento es que dijo, por Dios que no conozco a ese hombre, por Dios que no conozco a Jesús. Fue lo que dijo. Con juramento. Y acuérdate que el juramento es poniendo a Dios de por medio. Dijo, no conozco al hombre. Y ahora, ¿tú entenderías? Bueno, más bien, sería inaceptable que un hijo de Dios, alguien que se llama cristiano, alguien que cree en Dios, pueda jurar utilizando el nombre de Dios en vano. Porque personas impías y perversas, pues es normal que lo hagan. Isaías 32:6 dice, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento.
Para un perverso, para una persona ruin, le es normal hacer esto. De hecho, hace escarnio contra el Señor. Y el escarnio es crear mala fama. Ataca la fama. La calumnia busca una consecuencia legal. Eso ya lo hemos dicho. Afectar legalmente. Pero el escarnio es afectar su fama, ¿no? Afectar la imagen que tiene ante los demás. Eso busca el escarnio. Y eso lo hace una persona ruin, una persona perversa. 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Esto es, que este mandamiento, lo que dice Jesús y su fundamento en Éxodo y Deuteronomio, en teoría para nosotros como hijos de Dios no debe aplicar, porque nosotros cumplimos la ley. Pero ¿qué crees? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nosotros, llegamos a hacerlo. Y voy a plantearlo de esta manera. Nos resbalamos en eso. A lo mejor no estamos conscientes al respecto, no lo queremos hacer a propósito, pero ante una circunstancia nos es fácil decir, en el nombre de Dios, te lo prometo, Dios está de testigo. Ese Dios está de testigo, por ejemplo, es un juramento que yo te diría, cambia tus palabras. A no ser que sea algo que tenga que ver directamente con él, pero no utilices esta frase en un convenio que estés haciendo con una persona. Dios está de testigo. ¿Sabes cuándo en la palabra se utilizó eso? Con sumo temor, porque había un convenio de por medio de testigo de él. Cuando Abraham se separa de Lot, pusieron a Dios de testigo. Cuando Labán perseguía a Jacob, pusieron a Dios de testigo. Y ellos entendían que si no cumplían lo que habían pactado, Dios mismo, el Señor, ejecutaría sentencia contra ellos. Entonces, no pongas a Dios de testigo. No lo metas de por medio. Entonces, la solución es muy sencilla. No jures en nombre del Señor. No te comprometas a nada. Poniéndola de por medio. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago está prácticamente repitiendo lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5, en el cual dice, no juréis en ninguna manera, simplemente no jures. Más bien, entendamos esto, no jures poniendo al cielo de por medio, porque es el trono de Dios. Tampoco jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Sabes qué hacían ellos? A lo mejor no nombraban el nombre de Dios, pero juraban por cosas que tenían que ver con él para darle poder a su juramento, para darle respaldo, para pantallar, en pocas palabras. Mira, te lo juro por los cielos. Y dice Jesús, no jures por el cielo, porque el cielo tiene que ver con el Altísimo. Te lo juro por la tierra, no jures por la tierra, porque es el estrado del Altísimo. No jures, te lo juro por la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, escogida de Dios. Dice, no jures por la ciudad de Jerusalén, porque es del rey, es ciudad del rey. Y es más, dice, ni siquiera jures por tu cabeza, porque no tienes poder de hacer crecer o cambiar el color del cabello. Esto es, no jures por nada
de lo creado, porque todo pertenece a Él. Aún tu propia vida pertenece a Él. Tu cuerpo, dice la palabra que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, le pertenece a Él, y queremos dejar en garantía algo que no nos pertenece. Y es ahí la limitación que tenemos como seres humanos. No tenemos autoridad sobre nada, como para eso, por eso jurar. Fíjate, dice la palabra, que no habiendo nada por encima de Dios, jura por sí mismo. Por eso cuando Él hizo sus promesas y pactos con el pueblo de Israel, lo juró por sí mismo. Por eso, después de 70 años, sacó al pueblo de Israel, a los judíos, de Babilonia. Y por ahí en algunos profetas dice, los saco de ahí porque tengo que cumplir mi promesa. No los saco porque se lo merezcan o se lo hayan ganado, sino porque mi nombre no quede en entredicho ante los demás. Por eso los voy a sacar. Y nosotros pretendemos jurar o comprometernos con algo superior a nosotros que ni siquiera lo respetamos, ni lo honramos, ni es algo que le traiga gloria a Él. Literalmente lo que la palabra de Dios, Jesús está diciendo es, mejor no juren, porque no tienen garantías se quieren justificar en el Padre, en lo celestial. Y Santiago lo confirma. Para no hagan compromisos utilizando el nombre de Dios porque se van a condenar. Y eso está grave porque es un pecado que a lo mejor ya tienes conciencia y te lleve a condenación. Y esto viene muy a tener conciencia de esto. Por eso dice, vimos hace ratito que decía, en Proverbios, medita lo que piensa en lo que te vas a comprometer, medítalo antes de hablar. Dice Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. El ser humano es un ser finito, limitado. Aún trabajando, no es algo grato, ¿no? Dice, es molestia y trabajo. Nuestro tiempo aquí es efímero, viene a ser pronto. Y esto viene a relación a esto. Somos seres finitos, tenemos un límite. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para detener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué está diciendo esto? No tenemos dominio ni siquiera de control o autoridad ni siquiera en el día que vamos a morir. ¿Quién la tiene? El Altísimo. El dador de vida es el que da y quita, dice Job. Porque él así lo determina. Nuestros días están contados en Él, no en nosotros. Es más, está el caso de Ezequías que le dice a Isaías, Dios a Isaías, ve y dile, oye, ponte a cuentas, arregla tu casa porque ya están pronto tus días. No le dijo exactamente cuánto. Pero Dios sí sabía qué tiempo. Él sí dijo, dile que lo arregle porque ya pronto se le va a acabar la pila de su vida. Eclesiastés nos deja ver esto. Y en Proverbios. Me faltó un texto, por cierto, de Proverbios, perdón. Nos deja ver esto. No, aquí está. Proverbios 39. No sea que me sacie y niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y ese texto te lo quería comentar por lo siguiente. El hombre
¿Por qué puede llegar a jurar imprudentemente? ¿Por qué se le puede ir la boca en hablar sin antes entender lo que dijo y lo que está comprometiendo por sus emociones? Si es un hombre atrabancado o si es un hombre muy pasivo, o uno habla muy rápido o el otro a veces ni habla. Y por eso viene esa situación que Jesús dice, mejor no prometan nada, por la emoción del momento mejor no juren, no se comprometan y no saquen no saquen a Dios de por medio, a mi Padre de por medio, y lo metan en una negociación a su ventaja. Y segundo, contrólense, tengan entendimiento de lo que están hablando, porque juran sobre algo que ustedes no tienen ni siquiera control, ni facultades de. Dice, ni siquiera sobre el cabello. Dice Mateo 6:27, hablando del cabello, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si tú dices, ay, me voy a estirar, voy a crecer 2 centímetros, ¿lo puedes hacer? No. ¿Puedes controlar el color de tu cabello? No. Cuando te piensan en salir canas, pues te salen, ¿no? Lo que tenemos que tener cuidado es varias cosas. No comprometernos con Dios pensando en no cumplir. Mejor no pactes nada con Dios, no te comprometas a nada con Él. No hagas votos. Y si los haces, cúmplelos prontamente. Sería lo primero. Segundo, no saques a Dios de por medio en cualquier compromiso que quieras hacer para darte poder, para darte un respaldo, queriendo sacar una ventaja. Tampoco va por ahí el asunto. Ten temor de Dios, porque vas a rendir cuentas de todo lo que salga de tu boca. Y si te comprometiste a algo sacando a Dios de por medio, ten cuidado. Por eso el pacto matrimonial, lo que se dice delante de Dios, es de suma valor e importancia, porque te estás comprometiendo delante de Dios a cuidar a tu esposa, en este caso a tu esposo. Viene ahí esa circunstancia. Lo tercero es, ten control sobre ti mismo y no hables por hablar. Y entonces hagas promesas que no vas a cumplir. Y cerremos esto con lo último que dice el verso 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. La Nueva Traducción Viviente dice, simplemente di, sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Y esto es importante porque nos da la siguiente pausa. ¿Cuántas personas no saben decir no y se terminan comprometiendo en algo que no querían hacerlo? Y a veces incumplen y resulta que los malos son ellos, ¿no? Y sí, son malos ellos en el sentido que no cumplieron lo dicho, pero es porque no saben decir no. Lo único que nosotros tenemos control es de nuestras palabras. Y entonces, lo que nos insta el Señor Jesús es, tengan templanza y mansedumbre, contrólense y simplemente sean sabios en decir, me comprometo o no me comprometo, sí, sí lo puedo hacer. Y si no lo puedes hacer, sí, simplemente di, no, no puedo. ¿A cuánto nos cuesta trabajo hacer esto? No puedo hacer, no lo voy a hacer, ¿no? Perdóname, no estoy de acuerdo con esto, no lo voy a hacer. O sí, lo voy a hacer, pero mira, si te parece, lo puedo hacer así, no como tú quieres. A veces nos metemos en muchos problemas cuando no somos claros en expresar lo que queremos y cómo lo queremos. Y aquí algo que también el Señor nos está diciendo es, cuando vivimos en integridad, nuestra palabra vale. ¿Por qué hoy recurren mucho a los contratos escritos? Porque no hay confianza en la palabra. Porque el hombre tiende a mentir, a sacar ventaja. Y a decir, yo no dije eso, yo no me comprometí. ¿Cómo dice
Si no lo dije, no estuve ahí. Bueno, la idea es, yo no puedo comprometer algo en el cual yo no estuve presente. Y más bien, en lugar de hablar bien, habla mal de cada uno de nosotros. Porque debería ser, mira, aunque no haya habido papel, si yo te dije que lo voy a hacer, yo me comprometí contigo. ¿Y cuántas veces fallamos al respecto? Todo lo hemos hecho. No hay nadie que pueda decir, no, yo... Ándale, si no me acuerdo, no pasó. Qué falta de compromiso y de integridad. Y esto lo hacemos por evitarnos las consecuencias a nuestros actos y decisiones. Hazte responsable de lo que hiciste o de lo que dijiste. Más allá de que te acuerdes o no. Esto lo utilizan muchos de cuando están borrachos y yo no dije eso. Sí lo dijiste. Había 25 personas ahí presentes y todas son testigos que lo dijiste. No me acuerdo, no lo dije. No. Compromete, hazte responsable de tus actos y de tus acciones. Por eso el Señor nos insta. Si es sí, si estás de acuerdo, da el sí y hazlo. Y si no estás de acuerdo, si no lo vas a poder hacer, si no tienes la capacidad, no pasa nada si dices no. No quedas mal. Hemos vivido en un mundo, en una sociedad en la cual nos obliga a hacer cosas que no queremos. Y si te niegas, eres una mala persona. ¿Por qué a veces las personas en reuniones no quieren tomar, no quieren hacer cosas malas, no quieren? Y por la presión social terminan cediendo. Y quedan, porque si no dice que no, quedan mal. Nosotros no aprendemos a respetar. Cuando una persona dice no, es no. Para ella es no. Y nosotros, no, es que si no lo haces, no estás con nosotros. No, espérame. Si queremos que los demás respeten nuestro no, aprendamos a respetar el no o el sí de otra persona. Y eso es integridad. De ahí que viene esto que dice el Señor Jesús. Ni siquiera juren, ni siquiera se comprometan en algo que no van a hacer. Mejor digan claramente cuál es la disposición de su corazón. A veces queremos servir al Señor y nos comprometemos. Y a veces el Señor dice, te estás comprometiendo en algo que yo no te pedí que hicieras. Y entonces, ¿por qué me reclamas? Si las cosas no salen como tú quieres. Mejor es esperar que el Señor nos diga, hijo, quiero que hagas esto. Y cuando sea eso, inmediatamente seamos obedientes en ir a hacer. No juremos en vano. Y no nos comprometamos a cosas que no podemos hacer. Aprendamos a decir no cuando es necesario decir no. Y que eso no nos cause consecuencias que dañen nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros bienes y sobre todo que pongan en entredicho al Padre Celestial. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias en esta hora por este tiempo, este momento que nos das contigo en esa enseñanza. Padre, primeramente perdónanos cuando hemos sido ligeros de labios, imprudentes, irreverentes delante de ti, comprometiéndonos primeramente contigo en cosas que no vamos a cumplir o hacer. Cuando hemos jurado o hecho votos con otras personas, sacándote a ti a colación para sacar ventajas, Señor, o para pantallar, perdónanos. Perdónanos cuando hemos mentido diciendo que delante de ti o poniéndote diciendo que tú eres testigo, Señor, perdónanos. Perdona nuestra maldad y nuestra impiedad. Perdónanos cuando con nuestros prójimos, Señor, hemos también hecho promesas y juramentos sin cumplirlos. Inclusive desde el principio con toda la intención de no hacerlo. Perdónanos, Señor. No queremos, Señor, que nada nos lleve a condenación,
ni mucho menos jurando por cosas, Señor, que tienen que ver contigo. Guarda nuestras palabras, guarda nuestra lengua, Señor, de hablar cosas que no. Danos templanza, sabiduría y prudencia, Señor, para hablar lo que tenemos que hablar cuando se tengan que decir. Si es un sí, que sea un sí en el cual vamos a actuar. Y si es un no, Señor, sea un no firme, sin agraviar a nadie, Señor, pero que no nos lleve a comprometernos en cosas que no vamos a hacer simplemente. Señor, permítenos ser hombres y mujeres íntegros delante de ti, firmes en tu palabra, temerosos de ti, apartados del mal, buscando la justicia y lo correcto delante de ti, lo que sea bueno. Señor, pero guárdanos de hablar cosas que no, de comprometernos con nuestras palabras, y no solamente comprometernos en el acto, Señor, sino después tener que rendir cuentas delante de ti de toda palabra salida de nuestra boca. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido imprudentes, y danos sabiduría para hablar cuando se tenga que hablar correctamente, sí, cuando sea sí, y no, cuando sea no. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad y nos enseñas. Enséñanos día tras día a ser temerosos de ti y a guardar nuestra boca de falsos juramentos. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús damos gracias. Amén.